esa reflexión que nos regaló, digamos, un indígena cuna. Ese hombre en el testimonio nos dijo que cuando los cunas están enfrentando un problema grave, ¿no? Cuando están buscando las soluciones al problema, parten no del líder de la comunidad, de qué piensa el líder de la comunidad, parten de la persona más vulnerable, porque acogiendo a la persona más vulnerable va a acoger al conjunto de la comunidad, ¿no? Y esa es una lección para la comisión, ¿no? La comisión es un ejercicio precisamente de poner el centro a los más vulnerables, de acoger a los más vulnerables para que haya un proyecto de reconstrucción del país que se base, digamos, en una cultura de derechos humanos y en un respeto por la vida. Los invitamos a todos a que vamos juntos detrás de una verdad que responda a todas las víctimas. Una verdad dolorosa pero necesaria, una verdad difícil y franca, que nos rescate como seres humanos y nos abra a la construcción colectiva que se merecen las generaciones futuras de Colombia. Una comisión se orienta a hacer un informe que esclarezca los hechos, los patrones, las formas de victimización, que diga al país también lo que hay que hacer para que eso no se repita, pero también es un proceso de abrir un espacio de diálogo, de dar sentido a las experiencias de profundo dolor, sufrimiento, las historias de desprecio que tejen pues tantas vidas en un país, y cómo convertimos eso también en un camino que sea reconstructivo. Mi cuerpo es dolor y dice la verdad. Mi cuerpo es luz y dice la verdad. La comisión parte de la centralidad de las víctimas. No significa que las víctimas tengan razón o que uno esté de acuerdo políticamente con ellas. Ahí puede haber visiones diferentes. Significa sobre todo que, digamos, el impacto del dolor y el sufrimiento, lo intolerable de la violencia sufrida, tiene que ser parte de una conciencia colectiva. Y para eso hay que dejarse tocar por el dolor del otro. En su momento, en los años 70 y pico, cuando vino la bonanza de la marihuana, y junto con ella más adelante vino la bonanza de la coca. La etnia guayú ha sufrido pues la consecuencia de una guerra donde ellos no tienen nada que ver con esto. Una segunda cuestión es que la verdad no solamente es constatar hechos, también significa dos cosas, ¿no? Ayudar a ver por qué eso se ha producido, quién se ha beneficiado, qué cosas hay que cambiar para que eso no se repita. Los datos te ayudan a ver la dimensión de un problema, pero también invisibilizan la humanidad que hay detrás, qué impactos ha tenido eso a medio y largo plazo, por generaciones, en los hijos que han nacido. Todo eso tiene que ser contado por la comisión, y también tiene que generar algo que me parece que es muy importante, y es una empatía con un sentimiento compartido de humanidad. Reconocimiento significa tomar la realidad tal y como es, sin máscaras, sin mentiras. También hay verdades selectivas, ¿no? Aquí tiene que verse reflejada las diferentes victimizaciones sin ser selectivos, sin ser sesgados, recogiendo, digamos, de una manera incluyente eso, y también contribuyendo a explicar, ¿no? También creo que es muy importante ayudar a entender los impactos que todo eso ha dejado en la sociedad, en las víctimas. No podemos hacer una epidemiología del sufrimiento, contar los muertos, los desaparecidos. Tenemos que contar las historias de la gente y también contarlas de una forma en la que el impacto del sufrimiento, a veces durante décadas, sea también un ejercicio de empatía. Sacaron a todo el pueblo porque lo iban a quemar. Y nos fuimos todos para debajo de una carpa, los poquitos que quedábamos allí. Y empiezan nosotros todos juntos ahí, los del pueblo, los del campo, a decir, ¿quién nos protegerá? Solo mirábamos luces de bengala en las noches y fuera del pueblo, y el pueblo desocupado, hasta que llegó el ejército. Pero mi esposo ya lo habían desaparecido. Claro que necesito datos, necesito también entrevistar a responsables que me cuenten qué racionalidad había detrás, por qué se hicieron ciertas cosas. Necesito entender los procesos de deshumanización que ha conllevado la guerra también, ¿no? Pero ese es un punto clave en el que no hay neutralidad ética frente a eso. Yo recuerdo a un psicoterapeuta de Ruanda con el que trabajé, un amigo mío que se llama Tite Mugrefia, decía, cuando tú tomas un testimonio, tú acompañas a la víctima en el relato de lo que le ha sucedido, ¿no? Tú no eres la víctima, pero tienes que estar dispuesto a hacer parte del camino con ella. Porque la víctima, cuando te cuenta una historia, vuelve al lugar del crimen, vuelve al lugar del dolor, del sufrimiento, de lo que le tocó vivir, ¿no? Vuelve a un escenario de pesadilla que a veces no quiere recordar, porque le duele recordar, ¿no? La comisión es una oportunidad de dar sentido a ese proceso de recuerdo, pero para poder hacer algo constructivo, no para quedarse en contar lo que pasó, porque no queremos solamente recrear un pasado, queremos construir un futuro distinto, en el que eso forma parte de las lecciones que tenemos que aprender. Señor Mancuso, hoy
ya me ha dicho qué hicieron con él. Y entonces vamos a llevarle a Calleja, donde usted me acaba de decir, y voy a arrojar la rosa allá, para que él tenga esa tranquilidad hoy. Bueno, el momento en el que estamos ahora para construir el informe final es un momento de recoger pues todo ese proceso de escucha que la comisión ha hecho. Tenemos cerca de 13.000 testimonios individuales de personas que hemos tomado en todas las regiones de Colombia, también de la Colombia fuera de Colombia, en el exilio. Hemos recibido cerca de 600 informes de organizaciones, instituciones del Estado, organizaciones de derechos humanos, de víctimas. Hemos hecho todo un proceso también de reconocimientos públicos a víctimas diferentes en el país. Es el momento de recoger todos esos insumos, todos esos elementos que ya han sido trabajados por los equipos de investigación con los que contamos y ponernos a escribir. Va a tener un gran capítulo de lo que nosotros hemos llamado hallazgos, es decir, cómo se relacionan todos estos factores de la acción de la guerrilla, del aparato del Estado, el régimen político, el narcotráfico, el paramilitarismo, el despojo de tierras, todos esos factores que forman parte del mandato, las violaciones de derechos humanos que se han dado en el país. Va a haber otra parte que son los impactos, afrontamientos y resistencias, es decir, cuál es la consecuencia que ha tenido durante generaciones en el país, en las víctimas, en la sociedad también, ¿no? Aumenta la polarización social, la estigmatización, el negacionismo. Bueno, ¿cómo explicamos ese conjunto de factores, ¿no? Porque solo entendiendo los impactos uno puede ver qué es lo que hay que reconstruir, qué es lo que hay que evitar que se siga produciendo. La mujer siempre es catalogada o es vista como esa persona débil, como esa persona incapaz de defenderse, de hacer algo por sí misma. Bien, en Colombia obviamente se ha investigado mucho, ¿no? Y hay muchas cosas que ya se han producido, se han discutido, se han publicado. Para mí, respecto al trabajo de la comisión, o sea, la comisión no puede negar los avances y las investigaciones que se han hecho. Se basa en parte en muchas de esas cosas, pero tiene que llamar a las cosas por su nombre. Tiene que atreverse más a hablar más abiertamente de las cosas que hay que cambiar, ¿no? Porque también hay mucha producción en el caso colombiano, ¿no? Académica, ¿no? Que ha ido desarrollando un lenguaje propio, ¿no? En cómo se habla de la violencia, ¿no? Y creo que nosotros tenemos que encontrar un lenguaje mucho más cercano a la gente, que le cuente de una forma mucho más directa lo que ha sucedido, que no tenga miedo a decir las cosas, ¿no? Porque con miedo no se puede construir la verdad, ¿no? Hay que ser cuidadoso, obviamente, en las cosas, en los hallazgos, en las cosas que uno va a decir, pero el informe de la comisión no puede tener miedo a decir las cosas que cree que hay que decir, que tiene la constancia, que tiene la consistencia de la información y que tiene la claridad de que esas son las cuestiones que hay que transformar, ¿no? Escuchar es una práctica sagrada de esta comisión. Este encuentro por la verdad es para el reconocimiento de la vida y las luchas de los campesinos. Hay otra parte que tiene que ver con un capítulo étnico. Obviamente tenemos que dar cuenta de los pueblos étnicos y el impacto y sus formas de resistencia en el marco del conflicto armado. Va a haber un capítulo de género, porque forma parte también del mandato de la comisión. La situación de los niños, niñas, adolescentes, cómo han sido victimizados, el tema del reclutamiento, la orfandad, las consecuencias por generaciones en la niñez y adolescencia, es un punto clave también de reproducción del conflicto. Eso va a tener un apartado específico. Va a haber una parte del territorial, porque puesto que la comisión no puede contarse solamente, digamos, a nivel general, no es lo mismo el Caquetá que Medellín, que Urabá o que el nororiente. Y va a haber una parte sobre el exilio, ¿no? ¿Qué ha pasado con esas víctimas que tuvieron que huir del país y que es una historia invisible de tanta gente, más de 500.000 de personas que tuvieron que huir del país por motivos del conflicto armado. Y va a haber un capítulo, obviamente, sobre recomendaciones, que es lo que la comisión recomienda basado en esos hallazgos, basado en ese proceso de escucha, basado en la experiencia de tanto tiempo de trabajo con las víctimas, de haber escuchado a cientos de responsables también, ¿no? De las FARC, del aparato del Estado, etcétera, de los paramilitares, que es lo que la comisión señala como recomendaciones para ese camino de futuro que Colombia necesita. Quiero manifestarle a usted de igual manera que he aceptado mi responsabilidad. Quiero contribuirle a la verdad a las víctimas, buscando las personas que se encuentran desaparecidas. El informe de la Comisión de la Verdad tiene que ser, bueno, obviamente con la distancia y con las diferencias que tiene, como 100 años de soledad, ¿no? Un libro que se lee, se desgasta, se comenta, alimenta también la imaginación creativa para la toma de conciencia del país, pero también para la reconstrucción que Colombia necesita. No es un informe para quedarse en una estantería, en un libro, es un informe para abrir espacios de diálogo en las familias, en la sociedad, sobre cuál es el futuro que se necesita, para señalar las responsabilidades, porque tomar conciencia de las responsabilidades es tomar conciencia de la necesidad de cambio, pero no es un libro para quedarse mirando hacia atrás, sino es un libro para
es un puerto de salida, no es un puerto de llegada, si usamos una metáfora marítima. Este programa se llama Frente al Espejo, ¿no? Y con el informe de la Comisión va a ser un ejercicio de poner también a Colombia frente al espejo, frente a los diferentes impactos, sufrimientos, responsabilidades y necesidades de transformación que Colombia tiene.